En el sistema informativo INRAI, El Imparcial, un invitado. En Colombia ya son las 6 de la mañana, 40 minutos, 6:40 en Cristalina Estéreo. El invitado a esta hora es el doctor Andrés Guzmán Ayala, ex candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Partido Liberal. Hoy es vocero del movimiento político y ciudadano Liberémonos. Resulta que pues varios científicos, artistas y ambientalistas han renunciado al Partido Liberal. Dicen que tomaron esta decisión de liberarse y dejar la colectividad para defender conjuntamente los principios que en otra época sí representaba el Partido Liberal, y por eso hemos querido conversar con él en la mañana de hoy. Doctor Andrés Guzmán, tenga usted muy buenos días, bienvenido a Cristalina Estéreo. Jimmy, Juliet, buenos días a toda la audiencia, muchas gracias por el espacio. Bueno, inicialmente cuéntenos por qué toman ustedes la decisión de liberarse del Partido Liberal. Bueno, Jimmy, hemos recibido un sinnúmero de contramensajes frente a lo que representan las ideas liberales. Vimos hace pocos días una portada de Semana donde el expresidente César Gaviria manifestaba su indignación, y 15 días después lo que vimos fue la reunión del expresidente en su apartamento con el presidente Duque, con la vicepresidenta, con ministros, y después nos damos pues cuenta de una cantidad de sucesos en donde Semana recientemente y Noticias 1 informan de la entrega de puestos de mandos medios, y esto es lo que considera la ciudadanía pues un contrasentido que demuestra que entre más grande la indignación es más grande el mordisco, y es precisamente lo que está hastiando al pueblo colombiano de la política, que los partidos pues manifiestan su indignación, pero efectivamente lo que buscan son armar componendas o buscar sencillamente los intereses personales, socavando la ideología y socavando pues la capacidad de generar una autocrítica y una crítica sana precisamente a lo que está ocurriendo hoy en el país. Entonces, pues la sumatoria de estas acciones, sumado a la imposibilidad de participar y ser parte en el propio partido. Es que mire usted que el Partido Liberal hoy se está reduciendo a una camarilla de congresistas que toman las decisiones entre ellos, pero que se olvidan que existe una gran cantidad de pueblo liberal, una gran cantidad que está representada en bases populares, y en este caso nuestras bases con las que nosotros hemos trabajado y hemos liderado intraprocesos al interior del partido, representados en el liberalismo científico, en el liberalismo ambiental, en el liberalismo creativo, pues también es una base intelectual que es muy importante consultar y es muy importante tener en cuenta. El Partido Liberal tiene todas las posibilidades de habilitar mecanismos para generar participación y para hacer parte de sus decisiones a todas estas bases, y que un partido sin estas bases pues no tiene sentido. Entonces toda esta sumatoria de situaciones pues nos ha llevado a sentirnos ahogados al punto de tener que renunciar y decirle no más al Partido Liberal, no más a los viejos poderes, no más a la vieja política, y renunciar al Partido Liberal el pasado martes 8 de junio. Diríamos que esta es una nueva manera también de protestar, una manera realmente de decir estamos cansados y queremos nuevas alternativas y tenemos propuestas para realizarlas. Sí, hay que ser coherente con el momento histórico que está viviendo la nación. Creo que la nación exige grandeza, sobre todo los partidos políticos. Mire que los partidos políticos son supremamente importantes en cualquier democracia. De hecho, son los instrumentos que canalizan y los instrumentos naturales que canalizan pues toda esta insatisfacción y frustración que siente el pueblo colombiano, que siente la juventud colombiana. Y los partidos deberían ser naturalmente, vuelvo e insisto, pues audaces en el momento de descifrar la coyuntura que vivimos y plantear soluciones
pero lo que vemos es que la ausencia de los partidos, la ausencia del Congreso, pues ha desencadenado múltiples violencias en las calles de Colombia y no han permitido ser esos canales que realmente interpreten y representen los intereses del pueblo colombiano. Yo creo que ha llegado un momento donde también es necesario pues poder asumir con mucha fuerza, con mucha capacidad, pero sobre todo con mucho corazón, pues lo que está viviendo hoy los jóvenes, los que están viviendo hoy las madres, los que están viviendo hoy pues los profesores, los indígenas, los campesinos, y poder decir, bueno, no más a estos poderes que están enquilosados, pero que no representan realmente los intereses del pueblo colombiano. Y claramente esto no solamente es una forma de manifestación, sino que es una forma de ser coherentes con lo que está pasando en Colombia. Sí, usted lleva pues varios años obviamente metido en este tema de la política, haciendo parte de ese trabajo. En ese orden de ideas quisiera preguntarle, ¿por qué a partidos políticos tradicionales como el conservador y el liberal les costó tanto y les ha costado tanto entender que hay que hacerse a un lado, que hay que dar pues aire y que tiene la juventud que entrar también a tomar decisiones y apoderarse obviamente de los tiempos modernos? ¿Por qué tan raquíticos para tomar decisiones? Estamos teniendo un fenómeno muy negativo y es que le está costando mucho al poder y a la política tradicional, al viejo poder y a la vieja política, pues interpretar lo que está pasando y conectarse con la realidad del pueblo colombiano, con las exigencias del pueblo colombiano, poder traducir todas esas exigencias en soluciones y soluciones eficientes. Vuelvo y le repito, por ejemplo, en el caso del Partido Liberal se redujo a una camarilla de congresistas que entre ellos deciden cómo, cuándo y dónde actúan, mientras que existe una gran mayoría liberal que no puede ser parte de esas decisiones. Entonces aquí hay una ruptura enorme porque no existen enlaces, no existen puentes, no existe una forma representativa eficiente de todas estas personas que también hacen parte del Partido Liberal y que yo creo que viven mucho más real, la realidad, valga la redundancia, que pues los propios senadores y representantes a la Cámara del Partido Liberal. Entonces lo que hay es un agotamiento de la capacidad y ese agotamiento pues está llevando a que los partidos queden simplemente como actores de componendas. O sea, vamos a mirar entonces cómo está el mapa electoral para sencillamente trazar la estrategia para las elecciones, porque lo que nos importan son los votos. Y no, al Partido Liberal le tienen que importar son las razones que tiene el pueblo colombiano, porque el Partido Liberal es el partido del pueblo colombiano por naturaleza. Entonces, nosotros al ver toda esta situación, pues lo que dijimos es, no tiene sentido seguir aquí. Además, yo soy una persona joven, o sea, yo hago parte de esos jóvenes que están pidiendo, están solicitando transformaciones reales, que están haciendo exigencias en las calles, que están arriesgando su vida, incluso por la transformación de este país. Yo siendo parte de esa generación, pues yo no puedo traicionar a mi generación y seguir en un partido que claramente es un contrasentido frente a lo que ha sido ideológicamente nuestra historia y lo que ha reconocido el pueblo colombiano como Partido Liberal. Entonces llegó el momento de liberarnos y por eso, pues, seguido a nuestra renuncia, lanzamos Liberémonos como un movimiento de inspiración nacional. Sí, esto que está usted expresando es lo mismo que están sintiendo miles, tal vez millones de jóvenes en la representación en la mesa de negociación con el gobierno nacional. Dicen, no estamos representados porque son los mismos de siempre. Sí, Jimmy, así es. Yo creo que hay que ampliar los canales. La democracia, en general la democracia occidental en Occidente, pues está teniendo una enorme crisis precisamente de representatividad, porque son unas acumulaciones de poderes inocuos, poderes que obviamente están detrás de sus intereses personales, poderes que suman, pero para poder anclar y perpetuar sus poderes,
pero no sienten ni viven lo que está padeciendo el pueblo colombiano. Entonces es un absurdo. Por ejemplo, ayer celebraban que Internet sea servicio público. Pues bueno, la altura debería ser, y la audacia de un partido liberal sería trabajar por Internet como derecho público, cuando sabemos que hoy Internet representa uno de los principales escenarios para estimular la economía, para estimular el emprendimiento. Entonces, mire una cosa, y además son cosas sutiles en el lenguaje, nos estamos llenando de eufemismos, y eufemismos que finalmente es hacer ver mentiras como grandes verdades. Y es que, por ejemplo, hablar de servicio público y hablar de derecho público es totalmente diferente. Y nosotros, tradicionalmente, los liberales, lo que hemos hecho es garantizar y defender los derechos del pueblo colombiano. Entonces, ahí en esas cosas tan pequeñas, pero que son relevantes, que pueden impactar profundamente la economía, la sociedad, incluso la cultura, pues se revela cuál es el real rostro de los intereses de quienes están representando, entre comillas, al pueblo colombiano. Relativamente, el presidente Iván Duque es un presidente joven. Sin embargo, desde ese análisis que ustedes han podido realizar, ¿por qué cree que le ha costado tanto entender a la juventud? Yo creo que el presidente Duque le pasó lo de muchas buenas intenciones que terminaron en pésimos fines. Y lo que ha demostrado es que está encerrado o aislado, o lo tienen aislado, o él insiste en aislarse, o se hace el desconectado, pero no manifiesta una voluntad real. Es que aquí nos hemos llenado de anuncios, pero en el fondo, cuando usted revisa esos anuncios, son simples titulares de prensa vacíos. O sea, la implementación de acciones reales no se sienten dentro de la sociedad colombiana. La sociedad colombiana está exigiendo grandeza, está exigiendo coherencia, está exigiendo que esas acciones que se manifiestan sean reales y efectivas. Y es un contrasentido todo lo que está ocurriendo. Por un lado se dice que se respetan los derechos humanos, pero lo que está ocurriendo en las calles de Colombia y lo que ha venido ocurriendo durante este último mes ha sido una cacería del pueblo colombiano, ha sido una cacería de los jóvenes en Colombia. Mire usted, va a crecer toda una generación de jóvenes que le negaron la oportunidad de ver por un ojo, una cosa así tan radical. Imagínese usted sin un ojo toda su vida siendo joven, porque la memoria que va a guardar de eso es que existió un gobierno que cuando usted se atrevió a levantarse y a manifestarse por sus derechos, pues sencillamente le sacaron un ojo en la calle, porque al parecer eso era una orden. Y es una orden porque es un modus operandi que se repite en todas partes. Entonces lo que está pasando en este momento es que si no hay la capacidad de poder entender y poder hacer efectivas todas esas exigencias para generar transformaciones reales, pues entonces el país puede sucumbir en autoritarismos, en otros estados, pues que van a favorecer mucho a un sector que impulsa constantemente la violencia, que impulsa constantemente la guerra como una narrativa nacional, y vamos a perder la posibilidad enorme de poder impulsar toda esa generación que tiene vitalidad para hacer transformaciones reales en el país. Entonces, es muy fácil, si el gobierno tuviera la voluntad, pues de generar símbolos con profundidad para que el país sienta que realmente el gobierno nacional pues tiene la voluntad de impulsar esas transformaciones. Pero nos hemos quedado en anuncios de prensa que solo son anuncios, que solo son adornos, pero que no tienen un trasfondo y que no tienen una voluntad real de transformación. Bien, el derecho a la protesta pues está consagrado obviamente en nuestra Constitución, pero le hago una pregunta puntual. Si usted tuviera la oportunidad hoy, hipotéticamente, de ser el presidente de la República, ¿qué manejo le daría al tema de la violencia que originan algunos grupos que lo que hacen es dañar precisamente esa protesta pacífica? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo evitaría que esos grupos de anarquía hicieran o terminaran haciendo el daño que hasta el momento le han hecho al país?
Mira, así como en la medicina existe la posibilidad de prevenir, existe la posibilidad de usted tener que gastarse cualquier plata en la medicina. Si usted como presidente de la nación demuestra, y estos hechos son corroborables con la realidad, porque es que además tenemos que entender una cosa, y es que hoy existe un dominio muy importante por parte de la ciudadanía de la información, y que ese dominio hace que el pensamiento crítico aumente en la sociedad. Entonces, a la gente ya le queda muy fácil poder percibir si le están diciendo mentiras o le están diciendo la verdad. Entonces, preventivamente existían muchas cosas que se podían hacer. Había una reforma que era innecesaria, que no había que lanzarse en ese momento, que había que concertarse con muchos sectores, porque es que otra cosa es la arrogancia en el poder. La arrogancia en el poder margina al mismo poder de legitimarse ante la ciudadanía. Usted sabe que el poder de facto, pues lo que genera es violencia, pero cuando el poder es un poder legitimado por la ciudadanía, pues el poder puede fluir e incluso puede despertar el orgullo de la nación. Pero en este caso lo que vemos es una enorme arrogancia y una incapacidad de diálogo y de consenso en el momento que se tiene que hacer. Aquí muchas cosas que se podían hacer antes se vinieron a hacer ahora, esperando a que ocurriera todo este estallido. Mire que lo que se hizo fue reforzar la capacidad letal del escuadrón móvil antidisturbios. ¿Por qué en vez de reforzar la capacidad letal con innovaciones incluso de las cuales el gobierno se siente orgulloso, como el Venom, que lo consideran una innovación tecnológica y un desarrollo propio de la defensa colombiana contra ciudadanos? ¿Por qué no sentirse orgulloso de construir nuevos métodos para poder dialogar de manera eficiente con todos los sectores de la población? Y de manera eficiente digo porque, vuelvo e insisto, no basta con lanzar anuncios de que hay cambios cuando en la realidad la gente puede percibir que esos cambios no existen. Cuando la corrupción en el país está desbocada, y es que el mundo entero nos califica como uno de los países más corruptos y no somos el país más corrupto ya. Entonces eso cala día a día en el imaginario social y eso es lo que ha reventado completamente ya la resistencia de los colombianos y estamos viviendo lo que estamos viviendo cuando se podía evitar esto si existiese una voluntad real de transformación. Pero ¿no cree que esto lo que termina haciendo es como justificando esa violencia de todo lo que ha venido ocurriendo? Yo veo la violencia... Hablamos puntualmente de la violencia, yo no hablo de las marchas que son pues bien organizadas, en donde se hace con respeto por el otro y donde la gente tiene derecho a participar. Vuelvo, insisto, creo que todos los colombianos estamos cansados de muchas de las cosas que están ocurriendo. Hablo puntualmente de los hechos violentos en contra de infraestructura de las ciudades, en contra de la misma fuerza pública y en contra de los mismos manifestantes, de grupos, repito, que se ha determinado que no son ni hacen parte de las manifestaciones, sino entran a hacer daño. Mire, el gobierno tiene unos mecanismos ultrapoderosos, entre ellos tiene el Código Cívico para poder implementar canales de audiencia en la televisión colombiana. Ustedes vieron que durante toda la pandemia el presidente Duque salía cerca de 1 hora diaria a hablar porque esta concertación no se hizo con los pueblos indígenas. Yo voy a ir en particular, ayer por ejemplo, el tema del día era que el pueblo Misak de Silvia Cauca quería derribar la estatua de Cristóbal Colón y la estatua de la reina. Pues, ¿por qué no generar los espacios para que el país pueda entender y realmente ya aceptar de una vez por todas que la ciencia lo ha dicho, que Colombia es un parque de mujeres indígenas? Por ejemplo, que aquí los españoles no trajeron mujeres, sino que llegaron y violaron a las mujeres indígenas y que producto de eso, de esa colonización que fue profundamente violenta y que eso es lo que están reclamando históricamente los pueblos indígenas, ¿por qué no revisar eso y aceptarlo? Y que por ejemplo ya el doctor Yunis Ayala, pues que fue el creador del Instituto de Genética de la Universidad Nacional, ya lo dijo, el ADN mitocondrial de los colombianos, 90% es de dominancia indígena. Colombia tiene 106 pueblos indígenas.
65 familias lingüísticas. Nosotros hablamos español, pero no conocemos otra lengua cuando venimos de otros orígenes. Reconocer eso hace parte de la reparación histórica. Y todas esas frustraciones se van sumando y se van sumando y van generando violencias. Violencias porque sencillamente no se escucha a la sociedad. Porque la narrativa que se impone es una narrativa de que todos somos muy blancos, de que aquí somos descendientes de europeos, cuando en realidad estamos negando cuáles son nuestros orígenes. Y la negación de esos orígenes y la negación de todos los habitantes originarios de este territorio, antes de que existiera la conquista, esta conquista violenta, pues sencillamente genera una violencia y una violencia que no se ha atendido durante la historia. Es que incluso aquí el problema no es el presidente Duque. El presidente Duque catalizó todo y aceleró todo mucho más para que generar todo este conflicto que estamos viviendo. Pero aquí es la sumatoria histórica de muchas frustraciones de muchos sectores de la población, de los campesinos, que sencillamente son las personas más importantes que nos alimentan en la sociedad y que tienen que recibir un pago injusto, paupérrimo, por un trabajo que quizás es el trabajo más duro, que es cultivar la tierra. Entonces, todas estas frustraciones, toda esta sumatoria, y le puedo hablar de cualquier cantidad de escenarios, de que los jóvenes no tengan una educación de calidad, una educación gratuita, una educación universal, una educación que busque que Colombia tenga una vocación de una sociedad del conocimiento. Si usted quiere que yo le ponga un caso de evitar la violencia, me voy a ir a un extremo. Mire una cosa, Israel invierte el 6% de su Producto Interno Bruto en ciencia, tecnología e innovación. Pero si usted va y revisa, la plata real de Israel es solamente el 1.5 que lo invierte en tecnología militar. El otro 4.5 es una excelente estrategia de cooperación internacional que tiene Israel para vender su cerebro. Colombia tiene un talento enorme. Yo conozco la diáspora científica de Colombia. Sé que en el mundo, en los laboratorios aeroespaciales, en los centros aeroespaciales, por decir solamente uno de los escenarios de la ciencia, hay colombianos renombrados. Nosotros, por ejemplo, tenemos la directora de ciencias de la NASA, es una mujer barranquillera, y como ella le puedo nombrar cualquier cantidad de talento colombiano que se tiene que ir de su país porque no pueden desarrollar aquí su proyecto, pero ellos sueñan, anhelan estar dentro de su país, aportarle a la economía de su país. Es un pésimo negocio formar gente de alto nivel. Muchos de ellos salen de la Universidad Nacional, de las universidades públicas, de la universidad privada, como los Andes, pero se tienen que ir a engrosar la economía de otro país cuando podrían alimentar su economía y hacer potencia a nuestra economía. Entonces, aquí hay que revisar profundamente cuáles son las causas que están generando todo este estado de cosas. La violencia finalmente es un escenario que ocurre como un efecto producto de todo esto que está pasando. Ahora, yo no justifico la violencia, pero también hay que revisar cuándo la violencia es una estrategia para deslegitimar, porque aquí hay claros casos y lo está haciendo en este momento, digamos, los diferentes observadores que están aquí, sí, el comité. del Comité Interamericano de Derechos Humanos y de la OEA, están revisando que incluso la incitación a la violencia ha sido parte de la estrategia de control para poder deslegitimar la movilización pacífica. Entonces hay que revisar todo esto con pinzas, porque también caer en el escenario de estigmatizar la movilización y decir que ahí está la fuente de generación de la violencia que estamos viviendo, pues yo creo que eso también tiene que tomarse con muchísimo cuidado. Sí, hablemos de la iniciativa entonces que tienen ustedes, obviamente conociendo de fondo ese pensamiento que hace parte importante de esta nueva era que diríamos puede llegar a ser parte del gobierno en un realmente tiempo muy cercano. Hablemos de Liberémonos. Toman ustedes la decisión de crear prácticamente este movimiento político y ciudadano. ¿Qué persiguen con ello? Precisamente, Jimmy, viendo toda esta violencia desatada, nosotros lo que queremos es aportar un poco desde nuestras capacidades para impedir que el país sucumba en el caos y en esta violencia desbordada que termine legitimando estados de sitio, autoritarismos, que para nada le sirven a la sociedad colombiana. Entonces, en Liberémonos, que además eran militantes del Partido Liberal, hay científicos, por ejemplo, de la talla del profesor Juan Armando Sánchez, que él
quizás el mayor experto en recursos hidrológicos y marítimos, o sea, donde hay una gran potencialidad que tenemos en el país. El profesor Juan Armando es miembro de la misión de Sabios, una de las misiones la misión que convocó el gobierno nacional para la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, una misión que entregó un informe a la nación en torno de 5 misiones emblemáticas donde el país puede ser potencia y transformarse en una economía del conocimiento. Aquí hay ambientalistas, aquí hay artistas, aquí hay toda una fuerza que es capaz de poner en común lo que hacen para inspirar a Colombia. Es que yo creo, Jimmy, que aquí también ha faltado como capacidad de poder transformar la narrativa e impulsar referentes ascendentes que tengan la capacidad de inspirar. Por eso nosotros, más allá de querer ahondar en la rivalidad, en el conflicto, queremos desatar un movimiento de inspiración nacional, colocando en primer lugar lo que nos hace potencia. Y si se quiere, una fuerza de debate también para enfrentar todo este negativismo que está existiendo. Y es que Colombia sí tiene muchísimas posibilidades de salir adelante. Nosotros tenemos muchísimos elementos para poder incluso ocupar otro papel en la historia si así quisiéramos. Entonces, liberémonos es una expresión de eso. Digamos, es tener toda la fuerza, pero la fuerza del corazón, la fuerza de la capacidad intelectual para poder expresarle también al país que se pueden hacer las cosas diferentes y que sobre todo, si no transformamos la política y si no habitamos la política, pues sencillamente este estado de cosas se van a repetir una y otra vez en un ciclo sin parar. Es muy importante decir aquí que de verdad la principal revolución que se puede desatar es una revolución electoral, una revolución que le permita a los colombianos revisar al detalle qué tipo de personas se están eligiendo. Nosotros no podemos seguir asumiendo este costo como sociedad por un tamal, por 50.000 pesos, por la promesa de un puesto que ni siquiera llega, por la posibilidad de tener un amigo que pueda tener influencias. No, es que el servicio público se tiene que dignificar en Colombia. Los servidores públicos tienen que transformar su cultura, y la cultura es que el jefe del servidor público es el ciudadano. Entonces aquí lo que tiene que haber es una revisión profunda de la cultura y el imaginario de los colombianos y de la sociedad frente al poder y frente a las instituciones. Las instituciones tienen que hacer también un acto de construcción y entender que han cometido muchísimos errores. Y mire, es fácil también pasar la hoja cuando uno tiene grandeza y pide disculpas. Eso es parte del acuerdo, eso es parte de la concertación. Así funciona el diálogo eficientemente. No puede existir reparación en alguien que ha sufrido un daño, en los ciudadanos que históricamente han sufrido y han sido excluidos, cuando el gobierno y las instituciones no tienen la capacidad de decir, oigan, ¿sabes qué? Cometimos errores, vamos a pasar la hoja, pedimos disculpas y este es el plan de acciones que vamos a seguir para poder transformar este país. Ahí, en ese acto, está la posibilidad de que esto pare y poder seguir una ruta que no nos lleve al caos ni a los autoritarismos, sino que todo lo contrario, lleve a que los colombianos pues nos pongamos de acuerdo. En varios escenarios a los cuales he sido invitado, he llamado la atención, bueno, me llama mucho la atención el hecho que muchas personas dicen, bueno, esto que está pasando es una cuenta de cobro al Centro Democrático. Yo creo lo contrario, yo creo que es una cuenta de cobro realmente a toda esa política que ha venido haciendo parte de nuestro país de tiempo atrás, y creo que todos los políticos tradicionales pueden estar preocupados realmente por el costo que electoralmente esto les pueda costar. ¿Está de acuerdo conmigo o cree que únicamente debe preocuparse el Centro Democrático? Pues el Centro Democrático representa, yo creo que en sumatoria, todo lo que el país no quiere. Digamos que el Centro Democrático tiene una clara política de beneficiar a poderes económicos, a un Estado económico centrado en la economía, frente a un Estado que se pueda centrar en intereses sociales. Yo creo que hay una gran responsabilidad de este partido de gobierno, que sencillamente pues ha ahondado esta frustración del pueblo colombiano. Pero sí, estoy de acuerdo con usted. Aquí los partidos
en general tienen muchísima responsabilidad, y en general los políticos tienen muchísima responsabilidad, porque sencillamente, vuelvo y le repito, la ciudadanía ya no traga entero. La ciudadanía cada vez tiene más capacidad de acceder a información. La ciudadanía también puede leer lo que está ocurriendo. Digamos que uno subestimar a la ciudadanía en una actitud muy estúpida, porque sencillamente los ciudadanos se están empoderando, y se están empoderando como última opción de no sentirse representados. Mire, usted vaya a cualquier país, no sé, ¿por qué no protestan no sé, en China? Que bueno, porque hay un autoritarismo allá, sí. pero digamos, los chinos no están pensando en política, porque en medio de todo pues tienen cosas elementales ya solucionadas, ¿sí? Pero no vayamos a China, que está regida por el Partido Comunista, vayamos a un país de Occidente, no sé, veamos Portugal, que digamos no es una economía tan brillante, pero sí actuó de manera eficiente, legalizando todas las drogas y asumiendo el control estatal sobre las drogas, porque aquí seguimos insistiendo en que tenemos que fumigar a nuestros campesinos con glifosato, porque no vamos a la raíz del problema, porque no identificamos todo este mercado negro que existe, porque el Estado no asume una voluntad real. Entonces, en todas estas discusiones, claro que hay políticos de todos los partidos, y esos partidos que son los llamados a ser los representantes naturales de interpretar la realidad que está viviendo el pueblo colombiano, pues no nos digamos mentiras, no lo están haciendo, fracasaron en su acción. Lo que pasa es que vamos a tener unas reglas de juego que no se han modificado, que el código electoral no se ha modificado, y vamos a canalizar, digamos, el descontento de los colombianos a través de los mismos partidos políticos, porque aquí la democracia no se ha abierto. Por ejemplo, si Liberemos nos quisiera participar en estas elecciones, pues va a tener que hacer un doble trabajo, se va a tener que llenar de firmas, salir a las calles a buscar firmas para configurar un movimiento significativo ciudadano, porque va a ser el único canal. Entonces, mire que aquí tenemos también en medio de todo muy limitada la democracia, y esas son las reformas y esas son las acciones que deberían hacerse con urgencia, con voluntad. Es decir, ok, si fracasaron los partidos, pues vamos a ver cómo nos sentamos y miramos otros canales para abrir la democracia y permitir que las personas que, como nosotros, queremos aportar con una visión diferente, con un hacer de la política distinto, pues podamos también participar, pero sencillamente también nos obligan a tener que instrumentalizarnos en unos partidos. Y si no, pues otra razón. Usted va a tener que configurar, por ejemplo, unas pólizas de cumplimiento que en pocas palabras va a terminar valiendo una lista de 280 millones de pesos. Y como por qué la política se tiene que encarecer tanto. Ya los partidos políticos la han encarecido muchísimo. Sí. Lo que vimos en elecciones es un destilamiento de plata y plata y plata, pero ceros argumentos. Aquí los políticos ponen vallas por toda la ciudad, y cuando usted va y revisa cuánto vale una valla en Bogotá, se va a encontrar precios absurdos al mes entre 15 y 30 millones. Entonces usted va y se encuentra la misma cara del político 8, 10, 14 veces. ¿Cuánta plata vale una campaña de esas? Entonces, se es congresista si se tiene mucha plata, cuando se debería ser congresista si se tienen unas causas claras que lo referencien. Mire, la mayoría de congresistas no son conocidos por el pueblo colombiano, son maquinarias electorales, que el día de las elecciones, a punta de tamales, a punta de 50.000, de 100.000, incluso de 200.000, salen a buscar sus votos y gastan cualquier millonada en lograrlo, y van y después quedan totalmente hipotecados en intereses de grupos económicos, de intereses selectivos, para representar esos intereses y no los del pueblo colombiano. Eso es lo que estamos viviendo de fondo. Y claro, eso es lo que tenemos que entrar a solucionar. Y ahí estamos de acuerdo en que el poder está definitivamente en el voto, porque pues salimos a marchar, salimos a protestar, pero el día de las elecciones nos quedamos viendo Netflix, y ahí es donde realmente se comete el mayor error. Pues doctor Andrés Guzmán, ha sido usted muy amable, estaremos atentos y ojalá tengamos la oportunidad nuevamente de conversar sobre varios temas con usted aquí en Cristalina Estéreo. Que tenga un buen día, gracias por atendernos y éxitos con este proyecto de Liberémonos. Jimmy, a toda la audiencia, muchísimas gracias por este espacio y hacer un llamado en general a la sociedad colombiana de que es un momento de tener mucha audacia, de que respetamos profundamente
la acción que está ocurriendo es acción legítima y necesaria en estos momentos tan críticos, pero que ante todo pensemos en que Colombia es una nación rica, en que Colombia tiene gran talento humano y que si queremos como país podemos ocupar otro papel en la historia. Tiene usted mucha razón de que hay una enorme revolución en el voto. Llamar a los jóvenes de Colombia a que inscriban su cédula, a que participen, a que se organicen, a que tengan la capacidad de poder ir a habitar la política. La política se tiene que habitar porque el desentendimiento de la política pues nos ha llevado a esta situación, y producto de ese desentendimiento, los corruptos de siempre pues vuelven a llegar una y otra vez en un ciclo sin parar. Así que la posibilidad es liberarnos de la vieja política y de los viejos poderes. Muchas gracias al doctor Andrés Guzmán Ayala, que estaba con nosotros en la mañana de hoy. Hacía parte del Partido Liberal. Ayer varios tomaron la decisión de renunciar y pues, como se dice, montar toldo aparte, un proyecto que se llama Liberémonos. Estaremos atentos y haremos seguimiento a este y otros casos que ya se vienen presentando en diferentes sectores, porque la intención es poder analizar de manera concreta qué es lo que viene ocurriendo y escuchar todas las posiciones aquí en Cristalina Estéreo. 7 de la mañana, 16 minutos. Todas las voces, todas están en el sistema informativo INRAI, El Imparcial.